lo que hacen textos que para discusión en este tema legislativo. Entonces vamos a dar arranque. Lo primero que vamos a mirar es sobre el impuesto sobre la renta de las personas naturales. Les tengo una dinámica muy práctica como para que podamos en sí entender qué es lo que se modificó, o sea, qué cambia entre lo que ya venimos presentando y lo que va a pasar a partir del 2023. Es importante entender que esta reforma tributaria no hace cambios sobre lo que ya está aprobado y que hay que presentar. Por ejemplo, las personas naturales presentarán su renta sobre la última reforma que existió, que hizo el presidente Duque, el expresidente Duque. Entonces, esto va a partir del 1 de enero de 2023, para de pronto los que están ingresando en este tema de los impuestos. Estos son impuestos de periodo, son impuestos anuales, que quiere decir que aplican a partir de la vigencia posterior, inmediata, que se aprueba la reforma tributaria. Entonces aquí tenemos unas comparaciones. Le pido el favor al líder de la reunión, pues hay personas que están esperando en sala para que les den entrada. Hay varias personas esperando, por favor, para que le den entrada a la conferencia. Entonces fíjense lo siguiente. En el tema de impuestos sobre la renta, hay un punto muy importante que siempre se ha discutido, que es la renta exenta del 25%, que se encuentra en el artículo 206 del numeral 10, ha tenido una reforma. Anteriormente, lo que tenía que ver con este tema de la reforma que querían tocar con respecto al 25%, pues no ha sido viable, pero sí le colocaron algo que hay que tener mucho cuidado. Actualmente, por ejemplo, si vamos a presentar renta en el 2023 sobre mis ingresos laborales del 2022, yo tenía la posibilidad de descontarme hasta el 25%. Eso no ha cambiado, pero lo que cambia es la limitante. Anteriormente teníamos 240 VT mensuales que equivalen a 2.880 VT para el año 2022. ¿Qué va a pasar durante el año 2023? Que esa limitante solo llega hasta 790 VT. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso. Quiere decir que yo tenía un ingreso de 140 millones aproximadamente. La limitante, si tenía 25% de 50 millones, la limitante me va a dejar solo hasta 790 VT. Este es un punto muy importante que debemos verificar, porque en el ambiente tributario, pues se escucha que el 25% efectivamente no ha sido modificado, pero sí fue modificada la limitante. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Aquí tenemos el artículo 206, hombre, que es muy importante tener en cuenta lo que aquí se establece. Por ejemplo, antes, ¿qué se establecía? Para tener derecho a la exención en el numeral 5 de este artículo, el contribuyente cumplió con los requisitos necesarios para acceder a la pensión, de acuerdo con la ley 100 de 1993. Entonces, ¿qué pasa? En el parágrafo 3 reformado, para tener derecho a la exención consagrada en el numeral 5 de este artículo, igual debe cumplir con los requisitos. El tratamiento previsto en el artículo 5 del presente artículo será aplicable a los ingresos derivados de pensiones, ahorros para la vejez, en sistemas de renta vitalicia y asimiladas. Aquí incluyen en este parágrafo reformado lo que tiene que ver con las pensiones obtenidas en el exterior o en organismos multilaterales. Tema que no se incluía en el parágrafo 3
de lo que viene vigente del tema tributario. Otro tema importante de estos parágrafos que son modificados es el parágrafo 5. Anteriormente había un enredo desde el punto de vista tributario que, pues en esta última especialización que estuvimos hablando sobre rentas personas naturales, que tenía que ver con la excepción prevista para personas naturales que presten servicio y que contraten o vinculen por un término inferior a 90 días, continuos o discontinuos, menos de 2 trabajadores o contratistas asociados a la actividad. Entonces, que si el trabajador o contratista tenía que estar en la planilla de seguridad social, que estos 90 días continuos y discontinuos, quién los certificaba, cómo era ese tema. Ahí en realidad había como una forma muy compleja de verificar exactamente si esto se cumplió o no. Entonces, la solución, un certificado de contador que efectivamente dijera que esto se cumplía para que pudiera proceder esta sección prevista desde el punto de vista del 25. Pero en la reforma estamos hablando de ese numeral 10 que tiene que ver con este artículo 206, numeral 10, pronto para que no nos vayamos a perder. En el artículo reformado que va a aplicar a partir de la vigencia siguiente, establece que la sección prevista en nómina también procede con relación a las rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria. Entonces, por ejemplo, una prestación de servicio directa a la empresa o indirecta que yo tenga y que no sea un contrato laboral, pues efectivamente le están dando paso para poder incluir la excepción del 25%. Entonces, estos fueron unas reformas que le hicieron al artículo 206 y podemos repasar que entonces estamos hablando del numeral 10 y de los parágrafos 3 y 5 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Con respecto al impuesto sobre la renta de dividendos y participaciones, esto lo consagramos en el artículo 242. Podemos mirar que anteriormente el dividendo y participación estaba en unos rangos por VT, se puede decir progresivos, y esta ha sido una de las cosas que más discusiones dio en el Congreso. A esto le colocaron un pequeño alivio, ya se los voy a mostrar, pero en el caso en especial de lo que tiene que ver con el impuesto de dividendos y participaciones en su cédula, anteriormente, ¿qué decía? Vamos a mirarlo textualmente. Cuando el ingreso era no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, conforme a lo dispuesto al numeral 3 del artículo 49 del Estatuto Tributario, estarán sujetas a las siguientes tarifas del impuesto de la renta. Entonces, si era de 0 a 1000 y pico VT, entonces era 0% de impuesto, y ahora de rango tal hasta el máximo establecía que, o establece, vamos a hablar que todavía aplica para el 2022, que es el 10%. Para el siguiente periodo, o sea, para el 2023, esto quedó de la siguiente manera. Las distribuciones de utilidades que hubieran sido consideradas como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, es importante tener en cuenta eso, integrarán la base del impuesto sobre la renta y complementarios, sujetas al artículo 241. Eso es bastante fuerte, porque si nos damos cuenta en ese impuesto progresivo, podemos dar que la tarifa arranca de 0, sí, pero va paseando y llega a 17, 20 y pico, 27, hasta llegar a un máximo del 39%. Entonces, que tengamos en cuenta eso, porque el artículo 241 es totalmente claro y las tarifas ahí no se han modificado, aparecen desde el punto de vista de rango de crecimiento para la progresividad del impuesto sobre la renta.
En el tema de los provenientes a las utilidades grabadas, usted sabe que cuando uno hace la distribución y la depuración de la renta, quedan unas no grabadas, se puede decir, en los ingresos, y te los clasifican como ingresos no constitutivos de renta ni ganancias ocasionales, y te quedan unas rentas que fueron grabadas. Entonces ambas quedan, como quien dice, grabadas con el impuesto sobre la renta, y las que quedan como utilidades grabadas en el parágrafo 2 del artículo 49 de este estatuto están sujetos a la tarifa señalada en el artículo 240 del Estatuto Tributario, y el artículo 240 fue modificado y quedó confirmada la tarifa del 35% del impuesto sobre la renta. Entonces, hay algo adicional que colocan, que es según el periodo grabable en que se paguen o abonen en cuenta, caso en el cual el impuesto señalado se aplicará una vez disminuido ese impuesto. Entonces, ahí hay una tarifa sobre la retención y lo que se aplica en el artículo 240, porque aquí solamente te modifican el parágrafo que necesitan verificar para lo que tiene que ver con el 2023. Entonces es importante que tengamos muy en cuenta cómo quedó la modificación del impuesto de dividendos y participación. Aquí tenemos que hay un descuento tributario para la renta líquida cedular de dividendos y participaciones en las personas naturales residentes y sucesiones ilíquidas. Esto es totalmente nuevo, es algo que no estaba. Entonces, queda en el artículo 331 del Estatuto Tributario, donde se podrá descontar su impuesto sobre la renta en ese mismo periodo el que determine de conformidad con la siguiente tabla. Cuando la renta líquida cedular de dividendos y participaciones arranque desde cero hasta 1090 VT, no tendrá descuento. Y cuando arranque de 1090 VT en adelante, tendrá un descuento marginal, ojo, marginal del 19%, que equivale a descontar del valor de lo que te ubique en la tabla progresiva sobre la tarifa marginal de lo que te expliqué en la anterior presentación, que tiene que ver con este numeral 3 del artículo 49 sobre las tarifas marginales del 241. Entonces tienes derecho a tener un descuento siempre y cuando exceda la renta líquida sobre ese monto. ¿De acuerdo? Bien. Aquí hay una retención en la fuente sobre el valor de los dividendos, y establece que la retención en la fuente sobre los dividendos brutos pagados o decretados en calidad de exigibles durante el periodo gravable, miren algo importante, independientemente del número de cuotas en que se fraccione dicho valor, será la que resulte de aplicar a dichos pagos la siguiente tabla. Entonces, si el dividendo se decreta por 100 pesos, se divide en 10 porciones, no tiene nada que ver. Entonces, 100 pesos es la base para aplicar la retención en la fuente, donde podemos mirar que de 0 a 1090 OBT, la retención en la fuente sería de 0%. Pero de 1090 en adelante, los dividendos tendrán una retención del 15%. Saben que esto es marginal por tabla, o sea, por cada peso adicional que va dando la OBT, entonces ustedes es que van aplicando el 15% de retenciones en la fuente. Esta es la tarifa especial para dividendos o participaciones recibidos por sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no residentes. Esto también trajo una discusión bastante fuerte, de los cuales podemos darnos cuenta de lo siguiente. Anteriormente, las sociedades o entidades extranjeras sin domicilio en el país, por personas naturales sin residencia en Colombia y producciones ilíquidas de causantes
que no eran residentes en Colombia, esta tarifa especial era del 10%. Con la reforma que aplica en el 2013, el impuesto incrementa al doble. Entonces, la tarifa correspondiente será del 20%. Del 20%. Esto es con respecto a la tarifa especial para dividendos participantes recibidos por sociedades y entidades extranjeras. Aquí hay algo importante, entonces vamos a detenernos un poquito sobre esto, sobre las rentas líquidas gravables del artículo 331. Miren lo que pasa. Para efectos de determinar la renta líquida gravable a la que le será aplicable las tarifas establecidas en el artículo 241, ya sabemos que el artículo 241 están las tarifas marginales de acuerdo a la progresividad del impuesto, se van a seguir las siguientes reglas. Bueno, esta regla ya la conocemos, se sumarán las rentas líquidas cedulares obtenidas en las rentas de trabajo, de capital no laborales, de pensiones y de dividendo y participaciones. A la renta líquida gravable le será aplicable la tarifa del artículo 241. Lo anterior sin perjuicio a las rentas líquidas especiales. Hemos estado hablando de los dividendos. Las pérdidas de las rentas líquidas celulares no se sumarán para efecto de determinar la renta gravable. En este caso, podrán compensarse en términos del artículo 330 de este estatuto. Eso no cambió. ¿Qué pasaba? Para efecto de determinar las rentas líquidas gravables que estaban en el artículo 241, lo que ven abajo es lo que siempre se ha aplicado. Bueno, muy bien. Aquí les dejo una presentación para que podamos mirar en el artículo 336 qué cosas han cambiado. Demos una ojeada. Demos una ojeada. Ok, como podemos dar cuenta, en el numeral 1, vamos a mirar dónde hay cambios. Miren, en el punto 3, al valor resultante podrán restarse todas las rentas exentas y las deducciones especiales imputables a la cédula. Como dan cuenta en la reforma, las bajaron a 1.340 VT. Los asalariados, rentas laborales y que acojan por este método de la renta líquida gravable tendrán unos inconvenientes en el incremento proporcional de su impuesto cuando superen aproximadamente salarios de 10 millones de pesos, porque la limitante del 40% lo bajaron bastante.
como se pueden dar cuenta, de 5.000 VT las bajaron a 1.340 VT. En el artículo 336 nace algo completamente nuevo. Anteriormente hablábamos del 10% sobre el tema de los dependientes. Ahora habla de que el trabajador podrá deducir, en adición al límite establecido en el inciso anterior, o sea, del 40%, hasta 4 dependientes por 72 VT cada uno. Entonces, fíjense que hay un cambio bastante importante en ese artículo 336 sobre el tema de los dependientes. Algo importante que podemos ver acá tiene que ver con las personas naturales. Las personas naturales, miren el punto 5, el punto 5. Ahora las personas naturales podrán solicitar como deducción el impuesto de la renta independientemente que tenga relación de causalidad o no, el 1% de las adquisiciones sin que exceda de 240 VT en el respectivo año gravable. Pero eso debe cumplir con los requisitos. Hay unos requisitos que tienen que ver con que se hayan hecho compras por facturación electrónica, que estén debidamente soportados. Bueno, hay unos requisitos que habla la norma ahí, en eso no nos vamos a detener ahorita, pero una de las cosas más importantes es que se hayan hecho por facturas electrónicas y que se haya pagado por un medio bancarizado. Este punto 4, hay un tema importante, vamos a analizarlo, que tiene que ver con las rentas no laborales y las rentas de capital. Dice, se podrán restar los costos que cumplan como requisitos generales. Hasta ahí no hay problema. Para su procedencia establecido en la norma del estatuto tributario y que sean imputables a esta renta específica. En estos mismos términos se podrán restar los costos y gastos asociados a renta de trabajo provenientes de honorarios o compensaciones de servicios personales en desarrollo de una actividad profesional independiente. Los contribuyentes a que resulte aplicable el parágrafo 5 del artículo 106 del estatuto tributario optan por restar los costos y gastos procedentes de la renta exenta prevista del numeral 10 del mismo artículo. Pero aquí hay algo importante, que miren lo que pasa acá, que en estos mismos términos, después del punto, podrá restar los costos y gastos asociados a la renta de trabajo que no provengan de una relación laboral, caso en el cual los contribuyentes deberán optar por restar los costos y gastos procedentes de la renta exenta del numeral 10 del 206. O sea, aquí, si se dan cuenta, eliminan los conceptos de provenientes de honorarios o compensaciones por servicios personales en desarrollo de una actividad profesional independiente. Entonces, como también modificaron el artículo que les mencioné anteriormente sobre el tema de rentas laborales y no laborales, eso lo que aplica es lo que tiene que ver con el 25% y su limitante. Aquí hay algo importante que tenemos que analizar, sobre todo lo que tiene que ver con el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario. Recuerden que el artículo 383 tiene varios parágrafos. En este concepto de 383 establece sobre lo que tiene que ver con la retención en la fuente y establece la retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal reglamentaria.
¿Qué quiere decir? Tiene que llevarlo a la tabla. Modifíquese el numeral 3 del parágrafo segundo del artículo 387 del Estatuto Tributario. Aquí también hicieron una modificación, pues que en realidad no veo la diferencia entre lo que dice el artículo 387 actual y lo que dice el 387 de la reforma. Los hijos del contribuyente mayores de 18 años que se encuentran en situación de dependencia originadas en factores físicos o psicológicos que sean certificados en medicina legal. Esta modificación del artículo tiene que ver con la presentación anterior, pero que entró en esta modificación de los artículos del 387, tiene que ver exactamente con los dependientes. Esta modificación no le veo ninguna diferencia y tiene que ver con la certificación de medicina legal para los dependientes que tienen alguna situación de factores físicos o psicológicos. Abajo pueden dar cuenta que decía el parágrafo 2, que habla actualmente sobre la reforma de lo que aplica todavía en el 2022. ¿Qué decía? En comparación, hablaba de lo que han vinculado o contratado 2 o más trabajadores asociados a la actividad. Eso para el 2023 efectivamente que desaparece. Vamos a mirar un poco sobre el impuesto sobre la renta a personas jurídicas. Hice un comparativo de cada uno de los numerales y los parágrafos para que pudiéramos tener un poquito más de entendimiento sobre qué es lo que se está modificando o no. O sea, venimos con la misma dinámica, pero en este caso estamos hablando ya de personas jurídicas. Con respecto al impuesto sobre la renta, pues antes era actual, ¿no? 35%, queda 35%. El parágrafo 1, que a partir de el 2017 se hablaba que estarán grabadas con impuestos de renta el 9% sobre un tipo de entidades que esto hablaba sobre temas hoteleros. El mismo parágrafo 1 se modificó a algo totalmente diferente, pero que lo hablaba el parágrafo 2 de ese artículo 240. Entonces, fíjense qué pasa ahí. Aquí hay que tener cuidado porque aquí al parecer los parágrafos no quedaron cada quien con su cada cual. O sea, no quedaron cada quien con su cada cual. Entonces, al tener en cuenta eso, podemos dar cuenta que, por ejemplo, el parágrafo 1 que hablaba de temas hoteleros, pues se convirtió en un parágrafo 1, pero en lo que tiene que ver con las rentas del 9% de las empresas industriales y comerciales del Estado. Esto estaba en el Estatuto Tributario, o está todavía, como quien dice ahora en el 2022, pero estaba en el parágrafo 2. Y en el parágrafo 2 entra sobre las instituciones financieras, las aseguradoras, sobre los 5 puntos adicionales que les van a colocar o les colocaron a las instituciones financieras para llevarlas a un impuesto neto de renta del 40%. Dice que ese 5% adicional se va a liquidar como una sobretasa. En el parágrafo 3 habla sobre las personas jurídicas contribuyentes sobre el impuesto de las rentas que hayan accedido a la ley 1429. Recuerden que eso tenía unas tarifas desde 0 hasta el 9, si mal no me equivoco, con una marginalidad y que tenían que ver con 5 años sin tarifas de renta. Los 2 primeros creo que eran 0 y los 3 siguientes establece una renta progresiva con una tarifa marginal. Se convierte el parágrafo 3 en lo que tiene que ver con los establecimientos de entidades del exterior y personas jurídicas extranjeras de extracción de hulla, carbón y piedra
y extracción de granito con el código SIU 0520, de los cuales hay unas tarifas del 0, 5, 10 y 15%. En el impuesto sobre la renta, aquí habla en el antes sobre el parágrafo 4, la tarifa sobre el impuesto y complementarios aplicables a empresas editoriales constituidas como personas jurídicas, pues le aplicaban el 9%. Ahora, el parágrafo 4 se convierte en contribuyentes cuya actividad económica principal sea la generación de energía eléctrica a través de recursos hídricos, que deben liquidar 3 puntos adicionales para lo que tiene que ver con el impuesto de la renta y se ubican en un 38%. En el parágrafo 5, ¿se acuerdan que lo tenemos allá en el parágrafo 1? Entonces, aquí lo que tiene que ver con las tarifas que están grabadas al 9% sobre los servicios prestados de nuevos hoteles. Ahora, ese parágrafo se convierte en las sociedades nacionales y asimiladas sobre establecimientos permanentes de entidades del exterior y las personas jurídicas con o sin residencia en el país, que van a tener una tarifa del 15% por los ingresos percibidos en la prestación de servicios, parques temáticos y ecoturismo. Lo que era este parágrafo 5, que complementaba con el parágrafo 1, se convierte en un parágrafo 5 que determina que estas actividades que estaban grabadas al 9%, hoy, o más bien para el año que viene, van a estar grabadas al 15%. En el parágrafo 6, hablaba de que a partir del 1 de enero de 2017 los rendimientos generados por reservas de estabilización que constituyen las sociedades administradas por fondos de pensiones se consideran rentas brutas especiales grabadas al 94, al 9%. El parágrafo 6 hoy habla de la tarifa mínima de tributación para los contribuyentes del impuesto sobre la renta del artículo 240-1. Estos son temas de empresas extranjeras, que se calculará a partir de la utilidad financiera depurada. Entonces, aquí, como podemos dar cuenta, el Estado se ha generado un sistema mediante una fórmula que es el siguiente objetivo. Hay un concepto que se llama la renta efectiva. Ese tema de la renta, o sea, que uno dice que es el impuesto efectivo pagado. Con eso es que comparan en los diferentes países, que de pronto la renta es del 35%, pero dice, pero es que el impuesto efectivo es del 40 o es del 25, o sea, no establece directamente proporcional a la tarifa. ¿Qué buscan con este artículo? Que los que tributen bajo este sistema y que estén incluidos en el artículo 240 terminen pagando una tasa efectiva sobre la tarifa que se establece. Entonces le inventaron pues una cantidad de siglas para poder hacer una fórmula. Por ejemplo, se llama la tasa de tributación depurada, el TTD, que será aplicable sobre el impuesto depurado, que es el ID. Entonces el ID es INR, que es el impuesto de renta, el impuesto neta de renta, más el DTC, que son los descuentos tributarios o créditos tributarios por la aplicación, por los tratados de doble tributación, el IRP, que son los impuestos sobre rentas por rentas pasivas provenientes de entidades controladas del exterior, y con esa fórmula lo que se busca es sacar una marginalidad absoluta, que aquí miramos
que ese que no se ve ahí que dice UD es la utilidad depurada. Hay uno UC que es la utilidad contable o financiera antes de impuestos. El DPARL, que es las diferencias permanentes consagradas en la ley y comentan la renta líquida, pues los impuestos los gastos que uno no puede deducir por ley. El BMPP, que es el valor ingreso método de participación patrimonial del año gravable respectivo, entonces, que tiene que ver con los ingresos por el método de renta participación patrimonial, los que tienen algunas controladas o tienen unas empresas en asociadas que les corresponde por la política contable el método de participación patrimonial. El VNGO, que es el valor neto de los ingresos por ganancia ocasional que afectan la utilidad contable. RE, rentas exentas por aplicación de tratados para evitar la doble imposición. CAN, las percibidas por el régimen de compañías holding o colombianas, y las rentas exentas que tratan los literales A y B del numeral 4 y 7 del artículo 235 del estatuto. C, que son las compensaciones por pérdidas fiscales o excesos en rentas presuntivas. Entonces, aquí todo ese poco de siglas hay que meterlas en una fórmula, o sea que nos tenemos que volver cada día más expertos en temas tributarios, sobre todo si estamos asesorando empresas que tienen sucursales o están aquí radicadas en Colombia. Y lo que busca es lo siguiente, miren lo que dice. Cuando la tasa de tributación depurada, TTD, sea inferior al 15%, se deberá determinar el valor de impuesto adicional, que es el IA, para alcanzar la tasa de tributación del 15%. O sea, la tasa efectiva que estas empresas que están clasificadas como extranjeras, que están en Colombia operando, porque no tienen domicilio en Colombia, pero operan en Colombia porque tienen representación del ingreso en Colombia. Eso fue algo que también deberán determinar este impuesto adicional. No es inteligencia artificial, es el IA, para alcanzar el 15%. Por último, en este artículo 240 es largo, ese artículo bastante largo, bastante denso, tedioso también de entender. En el parágrafo 7, anteriormente teníamos que las entidades financieras debían liquidar un impuesto inventarios de 3 puntos adicionales, pero para el parágrafo 7 lo que dice es que la tarifa del impuesto de renta aplicable a las empresas editoriales será del 15%. ¿Se acuerdan que lo teníamos por acá en otro parágrafo que era del 9%? Entonces, que lo teníamos en el parágrafo 4. Eso era una discusión que sucedió bastante fuerte por las editoriales que estaban dando el grito en el cielo por lo que tiene que ver con el incremento de su impuesto sobre la renta. Muy bien. Por último, el parágrafo 8 ya no está, porque era lo que tenía que ver con instituciones financieras. Y recuerden que las instituciones financieras le colocaron 5 puntos allá adicionales, y ya ellos no se van al 38% para el 2023, sino hasta el 40% de lo que tiene que ver con ese impuesto. Ahora viene el artículo 240-1. Bueno, este tema de usuarios de zonas francas, hay algo muy interesante. Miren lo que establece. A la renta líquida gravable multiplicado por el resultado de dividir los ingresos provenientes de exportación de bienes y servicios por la totalidad de los ingresos fiscales, excluyendo ganancias ocasionales,
les será aplicable una tarifa del 20%. Ellos tienen que cumplir unos requisitos que sí se ha hecho en las anteriores reformas tributarias, una cantidad de usuarios, bueno, eso lo han apretado. A la renta líquida, pero fíjense, a la renta líquida gravable multiplicada, este es el punto 2, provenientes de exportación de bienes y servicios de la totalidad de ingresos fiscales, excluyendo las ganancias ocasionales, le será aplicable la tarifa del 240, o sea, la tarifa del 240 es del 35. Entonces aquí en este tema de las zonas francas, si damos cuenta, pues el parágrafo 1 anteriormente, que era sobre las rentas gravables a los usuarios comerciales, se le aplicaba el artículo 240. Y entendiendo que ahora dividen sus ingresos o su renta líquida gravable en dos partes que tienen que ver con las exportaciones y con los que tienen que ver con los que no están incluidos directamente a la exportación o lo que tiene o a lo que está desarrollado la zona franca. Entonces hay que aplicarle el artículo 240, o sea que hay que aplicarle una tarifa normal de 35%. Eso fue con respecto a las zonas francas. En este tema podemos mirar que en realidad se han hecho muchas modificaciones de bases gravables y de tarifas, sobre todo lo que tiene que ver con personas naturales. A las personas jurídicas no se les modificó el impuesto, se esperaba que se bajara la renta del 35%. Y a los usuarios de zonas francas, pues ahora tienen dos posibilidades de lo que tiene que ver con las tarifas del impuesto sobre la renta. Muy bien. Ahora tenemos también lo que tiene que ver con el impuesto al patrimonio. Impuesto al patrimonio. Regálenme un segundo. Muy bien, entonces tenemos que ver aquí el impuesto al patrimonio. Recuerden que este primer encuentro sobre temas tributarios, sobre la reforma, tienen que ver exactamente sobre el impuesto. Entonces estamos hablando de personas naturales, jurídicas, estamos hablando sobre temas de la renta. ¿Qué quiere decir? Que aquí no vamos a ver toda la reforma tributaria, o sea, estamos viendo solo una parte. Una parte. Y ahorita podemos hacer preguntas sobre los temas que he establecido en esta primera parte de este encuentro o conferencia sobre la reforma tributaria. Bueno, podemos mirar lo siguiente. En lo que tiene que ver con el artículo 294, entra en juego lo que tiene que ver el impuesto al patrimonio, que es la posesión a 1 de enero de cada año, o sea, al cierre 2022, 1 de enero, donde el valor sea superior a las 72.000 VT. Esto equivale al patrimonio líquido, ojo, patrimonio líquido, calculando el total de patrimonio bruto del contribuyente menos las deudas, Entonces, este impuesto tiene dos vertientes, Hay una que tiene que ver con cuando es de 0 a 72.000 VT. Pero, ojo, esta tarifa del 1.5 en el solo aplicará, que aplica por un poco de años, que aplica por el 2023, 2024, 2025
2026, porque en realidad la tarifa es del 1. O sea, que a partir de del año 2026, solo llegará hasta el 1% la tarifa marginal. ¿Qué pasa? Que estos años, que son los 4 años que vemos aquí, el impuesto al patrimonio llegará a un máximo del 1.5 a los que tengan más de 239.000 VT, los que tengan mayor a 239.000 VT. Entonces, ¿qué pasa? Este impuesto a patrimonio tiene unas apartes que debemos analizar. Por ejemplo, las primeras 12.000 VT que tengan que ver con el patrimonio de la persona natural están por fuera de la liquidación del impuesto al patrimonio. Hay varias condiciones que tenemos que ir analizando sobre lo que es la depuración del impuesto al patrimonio que revivió con fuerza en esta reforma tributaria que aplica a partir del 1 de enero de 2023. Bueno, en esta reforma saben que también hay temas de los impuestos saludables, pues no los vamos a hablar en este momento. Otras cosas que se modificaron en el tema de los impuestos al patrimonio, y lo más fuerte que tiene que ver con el grueso de las personas naturales y personas jurídicas sobre su impuesto sobre la renta y el incremento de las tarifas. Yo quiero abrir un set de preguntas para no hacer tan ciego sin la conferencia. Quien tenga pues una pregunta que quiera levantar en esta mañana, pues estoy totalmente atento. Estamos acá preguntándole. Profe Luis, le damos pues paso a los que tengan de pronto alguna pregunta sobre esta primera sesión de lo que tiene que ver con la reforma tributaria. Acá no hay preguntas. Los participantes pues, tienen acceso a escribir para mirar a ver, pero por el momento no hay preguntas. Ok, perfecto. Bueno, voy a esperar para ver si hay algunas preguntas. A ver, participantes, estoy atento a sus preguntas. O quedó bastante claro cada una de las comparaciones que les envié sobre esta primera parte de la reforma. Sí, hasta el momento no hay preguntas, no hay preguntas.
Bueno, entonces, gracias, doctor Alex, por compartir con nosotros este abrebocas de la reforma tributaria. Esperemos tenerlo pronto acá y con otra charla ya más a fondo y ya más específicamente sobre la siguiente parte de la reforma como tal. Muchas gracias a todos los asistentes. Quiero recordarles que la Universidad Cooperativa de Colombia siempre está comprometida con las actualizaciones de ustedes. Estaremos tratando de hacer estos eventos mucho más seguidos y muchas gracias por la participación a todos. Pues compartir con ustedes esta primera parte de la reforma, temas coyunturales que hay que tener muy en cuenta ahora a partir de las planeaciones tributarias de 2023, sobre todo con lo que tiene que ver con las personas naturales y también con las personas jurídicas, porque el 35% de impuesto de renta es un impuesto bastante interesante, se puede decir, desde el punto de vista de la tarifa. Aquí intenté tocarle los temas más relevantes, porque en realidad el texto no es tan extenso de pronto como podemos verlo en algunas otras reformas. Es un texto bastante concreto, me parece a mi forma de ver, después de las discusiones que existieron en el Congreso, quedaron cosas muy concretas, cosas muy precisas ahí de ver. De pronto nosotros que ya tenemos la experticia tributaria, pues nos queda a veces mucho más fácil saber y entender dónde está cada una de las cosas que cambiaron, pero es importante pues ya desde el punto de vista profesional profundizar cada una de las partes tributarias, porque esto trae una historia. El estado tributario es bastante extenso. Cada artículo también se complementa con otro. Entonces es importante que también miremos la profundidad de cada cosa desde el punto de vista del impuesto como tal, ya de la naturaleza del impuesto. Entonces, profesor Luis, gracias por esta invitación. Espero que los participantes esta primera parte les haya gustado. Que tengan preguntas, las pueden hacer mediante el profesor Luis, me las pueden hacer llegar, yo se las puedo contestar. Y aquí estaré dispuesto, pues, siempre a colaborarle a todos ustedes. Profesor Luis, participantes, muchas gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias a usted nuevamente. Gracias por tan maravillosa oportunidad de compartir con nosotros sus conocimientos. Estaremos atentos a cualquier inquietud que tengan los participantes que me quieran hacer llegar para hacer un puente ahí entre ellos y usted. Muchas gracias a todos y esperemos vernos en otra nueva oportunidad con otra nueva conferencia. Bueno, muchas gracias. Un abrazo.